7 con 6 de la mañana, 7 con 6 de la mañana aquí en la 96.9 y tenemos el agrado de contar con la presencia virtual del abogado Omar Sempertegui. Él es analista político y nos hablará sobre el análisis del desarrollo de la campaña presidencial. Hará ese análisis junto con nosotros. Buenos días, abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo ve hasta ahora el desarrollo de la campaña presidencial? Vimos ayer o antes de ayer a la candidata Luisa González tener un acercamiento y firmar un acuerdo con uno de los directivos de Pachacútec, el presidente de Pachacútec, Churuchumbi, y también al presidente candidato Daniel Noboa acercarse hacia tener un acercamiento con los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Circuló una fotografía. Estos son los que se entendería estrategias para la campaña electoral. Bueno, recordemos que la visita que tuvo Daniel Noboa con Donald Trump no fue una visita oficial propiamente de lo que es representación del Estado ecuatoriano con el Estado estadounidense, por decirlo así. No fue una reunión entre presidentes formal, con todos, digamos, las formalidades que incurre o que requieren este tipo de reuniones. Eso tenemos que detallarlo. Pero hay un detalle más allá de ello, ¿no? Que se habla de que es un tema, que es una estrategia de campaña, que se pagaron $165,000 a una empresa digamos, de marketing de allá de Estados Unidos, que fue el que movió este tipo de reuniones. Entonces estamos viendo que la estrategia de Noboa va hacia dónde, ¿no? Va hacia juntarse con Trump, va hacia demostrar que él está más de ese lado de la vereda, por decir así, en esta polarización. Ahora, por otro lado tenemos a Luisa González, que se ha reunido con los indígenas, se ha reunido con varios sectores sociales, se ha reunido no solamente con el señor Churuchumbi, también se ha reunido con el señor Isa, y se ha reunido con otros representantes indígenas y con otros representantes de diferentes agrupaciones, no solamente, digamos, a nivel laboral, sino a nivel de personas que están en el campo, a nivel de etnias o a nivel de confederaciones. Entonces estamos viendo que son dos estrategias totalmente distintas, ¿no? Por un lado tenemos a Noboa, que quiere impulsar la imagen de un Ecuador, digamos, cooperando con Estados Unidos, aliado con Estados Unidos, tratando de verse como un aliado fuerte de Estados Unidos. Y por otro lado tenemos a una Luisa González que está tratando de zanjar las diferencias y de unificar el país en una polarización en la que nos encontramos desde adentro, ¿no? Entonces uno tiene una apuesta hacia el exterior, otra hacia el interior. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de estrategias? Bueno, cuando se analiza la política exterior de un país y cuando se analiza el comportamiento, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que Trump tiene alrededor de 3-4 meses aproximadamente haber llegado al poder, poco menos de 4 meses, y en esos casi 4 meses ha golpeado a todos sus amigos y aliados, como diciéndoles, a ver, o te alineas o te alineo, ¿no? Entonces, este tipo de comportamiento, ¿qué nos da a entender? Nos da a entender que su gobierno no está buscando aliados que vayan digamos, a tocar la puerta a pedir ayuda, sino aliados que vengan a poner el hombro a nivel geopolítico. Entonces estamos hablando de un país que tiene el 27 punto algo billones de dólares de PIB anual, en comparación con un país como Ecuador que tiene 121,000 millones de dólares de PIB anual. Entonces estamos hablando que es una diferencia drástica a nivel económico. Económicamente nosotros no vamos a poder llevar el ritmo de esta amistad, por decirlo así, ¿no? A nivel bélico, a nivel comercial, no vamos a poder tener una reciprocidad balanceada. Ahora, con respecto a cómo se debe leer el tema de las reuniones de Luisa, por ahí están criticando que no estuvo Leonidas Isa, se estuvo criticando que no fue y todo esto, pero si Leonidas Isa fue el impulsor de esta alianza, pero quizás ¿por qué tuvo no alguna salió? actividad, ¿no? Pero ¿por qué no ¿Cómo? salió? ¿Por qué no salió y no estuvo ahí en el evento tan importante? Eso sí da a pensar. Lo que la ciudadanía lo ha también visto que da mucho que pensar, es cierto, tienes razón. Lo que digo es, pero si él fue el impulsor, ahora, él tendrá que explicar en los días siguientes por qué no pudo estar presencialmente en la firma del acuerdo. Eso recae sobre el señor Isa, pero de todas formas él fue el impulsor de esta alianza, él fue el que comenzó a fomentar. Recordemos cuando salen los resultados de la primera vuelta, el que comenzó a hablar de la alianza, de la unidad, y el que comenzó a hacerle guiñitos fue Leonidas Isa a la señora Luisa González. Recordemos que después aparece la señora Lourdes Tibán diciendo que no todos los indígenas están con Luisa,
y se armó esta especie de disputa entre el sector indígena. Lo que decía Leonidas Issa era que él no iba a ir por el lado de la derecha, no tampoco decía con Luisa, pero obviamente se sobreentendía que eso iba a pasar, ¿no? Claro, no, por supuesto, pero naturalmente el aliado natural digamos, de la CONAIE y de Pachacuti sería la izquierda en general, quien quede como representante, en este caso Luisa González. Pero hay una frase que dijo Issa, al inicio antes de que inicie la campaña de segunda vuelta, pero cuando recién salieron los resultados de primera vuelta. Él mencionó estas palabras, dijo: si bien es cierto que hubo un pasado que no nos agradó con respecto a Correa, hoy ya no está ese pasado, tenemos que pensar en el presente. Eso es lo que él mencionaba, o sea, dejemos los resentimientos del pasado y aliémonos con quien naturalmente nos corresponde. Esas eran las frases de Leonidas Issa en varias ocasiones. Entonces ahora, si él no se presentó ese día, o sea, digamos, no estuvo en la firma del acuerdo, él tiene que realmente dar un comunicado o explicarlo y decir por qué no estuvo, ¿no? De todas formas, hemos visto varios comunicados breves que él ha mencionado en el que da a entender que él sí está de acuerdo, en el que se pronuncia a favor, pero que al mismo tiempo dice que hay que estar vigilantes, ¿no? Ahora, ¿por qué pasan este tipo de situaciones? Bueno, estamos viendo que en el Ecuador la polarización ha alcanzado casi que un 50%. Estamos hablando que la primera vuelta nos dejó un 44 versus un 44 punto algo. El señor Noboa alcanzó el 44 punto algo por ciento y la señora Luisa llegó a los 44%. Entonces estamos en un país totalmente dividido de verdad en primera vuelta, algo que no habíamos visto en muchos años. Abogado. En décadas. Dígame, sí. Podríamos hablar de un valioso 10% que todavía sigue indeciso, porque este titular dice mucho, el de Diario Expreso el día de hoy, en su sección Actualidad. Indígenas y Trump agitan el ambiente, pero no el tablero. O sea, no se logra inclinar la balanza todavía hacia uno u otro candidato. Completamente, y a eso quería llegar. El tema de que el señor Noboa se reúna con Trump y se tome una foto, no quiere decir que va a obtener más votos. Eso es una de estas típicas cuestiones que están ahora de moda del marketing político, que vámonos donde está la tendencia. Las tendencias no necesariamente se traducen o se transmiten en votos, sino que lo único que te da es visibilidad y quizás te amplifiquen el mensaje. Eso es lo que te da la popularidad de las redes sociales, nada más. Y eso ya lo vimos, porque muchos candidatos de la primera vuelta, recordemos que 12 candidatos no llegaron al 1%. Entre esos 12 candidatos estamos hablando que sumados llegan al 3 punto algo por ciento. Sumados con lo de Andrea González y con lo de Issa, ahí está entre el 10 y el 11% que acabas de mencionar. Ese es el porcentaje que se tiene que digamos, pelear ahora. Pero hay un detalle que no se ha tomado en cuenta y que muy pocos analistas lo han mencionado, es el tema del ausentismo, que para la segunda vuelta seguramente va a disminuir el nivel de ausentismo, y ese porcentaje que va a disminuir va a amplificar el universo electoral. Es decir, si fueron 10 millones de votantes y faltaron, digamos, 700.000, por poner cifras redondas, no digo que estas sean cifras específicas, en esta ocasión esos 200.000 que vayan a ir y que quedan 500.000 en ausentismo, esos 200.000 van a aumentar el universo electoral. Recordemos que actualmente lo que divide o lo que separa a Luisa González de Noboa son 16.000 votos, nada más. Ahí no nos divide una votación mayor de 500.000 para arriba, son solo 16.000 votos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas personas que se pueden sumar a la segunda vuelta o al balotaje, a la votación, van a aumentar el universo electoral y le van a dar un valor significativo. ¿En el sentido de qué? De que Andrea González obtuvo una cantidad similar a lo que podría sumarse con respecto a las personas que dejen o que mejor dicho, que sí vayan a votar en esta ocasión. O sea, así de importante, ese 2% de Andrea González, 2 y pico, puede verse afectado por cuántas personas se sumen al balotaje, que pueden llegar a ser el 1 o el 2% del padrón electoral. Pero también eso es importante. Pero también el porcentaje que sacó Leonidas Issa, el 5%, es importante para que se sume a la... Hay un retorno ahí, abogado. Bueno, es importante para que se sume a la candidatura de Luisa González. Tal vez es una estrategia un poco más efectiva para captar votos, que es lo que a fin de cuentas hace que gane uno o gane otro las elecciones. Porque, por ejemplo, claro, el presidente de la República genera
un impacto con su fotografía con el presidente de Estados Unidos, pero eso ya está dentro del electorado que él ha captado, ¿no? El afianzar su electorado. Sin embargo, lo que hace ganar unas elecciones son los votos internos. Y los votos internos con ese porcentaje que tenía Leonidas Issa es importante, y que el acuerdo que ha llegado Luisa González es algo que le ayudaría a cooptar esos votos para la segunda vuelta, aunque el indigenado está dividido también al respecto. Claro, el indigenado puede estar dividido en su justa medida de que tienen el derecho de elegir a lo que ellos mejor les convenga, pero la división como tal del movimiento CONAIE o de Pachacutic no es tal. Ahora estamos viendo que hay otros movimientos que pueden pronunciarse a favor o en contra del presidente, a favor o en contra de Luisa González, pero como bien has detallado, digamos, el votante de Noboa que simpatiza con Trump, porque seguramente hay unos que no lo simpatizan, pero digamos que en una amplia mayoría simpatizan con la imagen de Trump, son votantes que, digamos, o es un porcentaje que no representa a la totalidad del votante de Noboa. ¿Por qué lo menciono? Porque esta campaña está dirigida a redes sociales, está dirigida más digamos, al Twitter, al Instagram, y a esto no tiene acceso toda la población ecuatoriana. Es decir, incluso hasta para generar rechazo, si es que lo generase, solamente generaría rechazo entre las personas que tienen acceso apropiado al Internet y que tienen un equipo apropiado para conectarse al Internet y a redes sociales, que según el INEC no es el 100% del país el que tiene acceso a un Internet estable y que tiene acceso a un dispositivo electrónico de calidad suficiente para poderse conectar y estar al tanto de estas redes. Ahora, por el otro lado, vemos a Luisa González que se reúne con sectores sociales. Es decir, indistintamente si tienes o no tienes internet, vemos que ella se reúne en territorio, que es algo que yo he venido apuntando desde antes del inicio de la primera vuelta, de que el territorio va a ser el que defina realmente el presidente de esta campaña. ¿Por qué? Porque si bien vimos, como mencioné hace un momento, 12 candidatos que no llegaron al 1% y apostaron casi que el 100% de su campaña a las redes, a lo virtual, y no llegaron al 1%, pero tuvieron un alcance de más o menos 26.000 a 70.000 votos, que fueron los que tuvieron más o menos los que sacaron el 0%, unos con 40.000, otros con 50, que eso dicen ellos que lo alcanzaron por las redes, pero no es así. Las redes de ellos alcanzaron 4, 5, 6 veces las cifras que ellos obtuvieron en votos. Sin embargo, el poco territorio que ellos sí hicieron les hizo obtener o captar ese 40.000, 70.000 votos que sí tuvieron ellos. Entonces vemos que en esta segunda vuelta, al igual que el presidente también estuvo haciendo campaña en territorio, porque no es que no la hizo por si acaso, sí la hizo, pero es una campaña conjunta entre aire, tierra y virtualidad. Lo mismo está haciendo la candidata Luisa González, quien está apostando, y vemos que está apostando duro y muy fuerte por el territorio, porque quizás la experiencia también de estos, digamos, políticos que rodean o que, digamos, conforman la RC, que son políticos que ya tienen experiencia suficiente para darse cuenta de cuándo irse más por el aire, cuándo irse más por el territorio, están apostando por el territorio. Y la alianza con el sector indígena, que es muy importante para la campaña de Luisa, es una prueba fehaciente de que están en territorio. Recordemos que por más que tengan redes, la CONAIE, Pachacutic y todos estos movimientos, ellos son movimientos que se acostumbran a hacer asambleas generales de pueblo, digamos, se reúnen en un sector específico y dialogan lo que tienen que dialogar, y a veces lo someten a votación, a veces simplemente expresan lo que están pensando. Y para que hayan organizado este tipo de reunión para Luisa González, porque esto ya fue planificado, esto no es que fue, ayer se oficializó y se hizo público el pacto entre Luisa y el sector indígena, pero esto ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, como dije. Entonces vemos que ella apostó más al territorio, y vamos a ver cómo Noboa contesta en estas últimas 2 semanas que quedan, porque si vemos que la apuesta de reunirse con el señor Trump pudo haber sido algo que le dé tendencia, no tuvo ni siquiera el impacto esperado, ¿no? Porque se habló de que pagó, de que no pagó, después, o sea, a ver, hablemos de algo, ¿no? Estas reuniones en Mar-a-Lago, que es un club privado, son reuniones que cuestan a cualquier persona del mundo. Eso no, aquí no hay nadie tiene patente de corso, salvo que tenga una invitación ultra especial del presidente, como que, digamos, lo inviten a Putin y no le cobren por llegar, ¿no? Pues algo así de muy especial se tiene que dar, pero caso contrario, todos pagan. El presidente de Finlandia paga, los ministros de la diversidad de la Unión Europea pagan por ir a esas reuniones. Eso es así, porque pagan por acomodación, hospedaje, pagan por transportación, pagan por muchos servicios. Mar-a-Lago, abogado, Mar-a-Lago no es como Mocolí en sus buenos tiempos.
Yo creo que incluso 20 veces más, porque Mar-a-Lago es un club privado en el cual se paga pero por, no, por siquiera ¿sabe a qué me refiero? ser miembro. No, sí le entiendo la metáfora. A una claro. casa en Mocolí llegaban ministros. Claro, no, totalmente. Se reunían, es verdad, en Mocolí se reunían digamos, los altos políticos de Ecuador, pero acá estamos hablando de que, bueno, sí, algo así, pero con un alcance internacional en el que vimos al primer ministro al presidente finlandés, y vimos a otros presidentes que fueron a estas reuniones, porque es que hacen lobby. Ellos hacen lobby. Entonces esperemos que el presidente no haya hecho algún tipo de lobby para que beneficie al Ecuador y que no sea un contrato más fallido, sino que realmente beneficie al Ecuador de alguna forma. Pero yo les soy sincero, la forma política, la política exterior de Trump no tiene realmente no contempla a países como Ecuador como parte de su prioridad. Si para ellos la prioridad es México y Canadá como vecinos, el canal de Panamá por un tema geoestratégico, el tema de Venezuela por un tema de economía, por el tema del petróleo, el tema de Guyana porque también tiene petróleo y tiene piedras preciosas. O sea, estamos hablando de que son casos puntuales. Con Argentina, ¿por qué tienen esa alianza o tienen esa relación? Porque les representa un mercado no tan grande, pero un mercado donde pueden ellos vender sus productos, que es una de las principales, móviles por el tema de las tarifas, de la reciprocidad. ¿Y El Salvador? Con Canadá. El Salvador por el tema, claro, por supuesto. El Salvador, que es un país que tiene un PIB menor que el nuestro, pero tiene que ofrecer. ¿Qué ofrece? Cárcel, megaestructuras carcelarias para poder retener de esta forma al integrante del crimen organizado y también algunos deportados que están con sospechas de pertenecer a estas bandas. 7:22 de la mañana, estamos conversando en Noticias 96 con el analista político, abogado Omar Sempertegui. Yo quería saber cuál es su percepción, ya que veo que tiene ideas claras durante este análisis que ha venido haciendo desde las 7 y un poco más de la mañana, 7:04, 7:05, que comenzamos a conversar con usted. Sofi, ¿qué tan estratégico es ese recorrido que ya menciona usted en territorio de Luisa González, pero al mismo tiempo capitaliza o no ella el rechazo que sale en redes, tipo cacerolazos, de parte de la población mestiza de provincias como Chimborazo? Cuando hablamos de campañas políticas tenemos que esperar que todo fue planificado. Yo, me rehúso a creer que eso fue una autoconvocatoria popular, que eso no fue organizado, que eso no tuvo ninguna dirección, que aparecieron personas aleatoriamente a rechazar. Dudo mucho de eso. Y es más, le pido a todos los viewers que estén viendo, a los espectadores y a los televidentes y a todos los que estén viendo el programa, que duden siempre de lo que sale en la televisión, porque es que todo esto es armado. Y los que hemos trabajado en campaña sabemos que muchas de estas cosas son armadas. O sea, por ejemplo, pensar que Luisa González se reúne con Isa fue espontáneo y salió de la nada, y se reunieron, hicieron la mano, ya todo el indigenado, como dicen ellos, ya votó por Luisa. No, eso es planificado, dialogado, organizado. Lo mismo pasa con estas cuestiones donde se ve el rechazo, que no es multitudinaria tampoco, son pocos, pero son bien organizados porque son personas que son profesionales en esto. Pero eso le puede producir un bien a la candidatura de Luisa, por ejemplo, en la costa, o sea, mover un poco el regionalismo. Puede ser que impacte esto y que, estamos hablando de una polarización política, pero que puede llegar a tener ciertos matices, como bien has mencionado, de las decisiones sociales y regionales que hemos tenido históricamente, ¿no? De que hay literatura, hay novelas, ¿no? De a la costa, el cierre contra la costa y todo esto. Eso no es nuevo. Claro, se exacerba esto en épocas electorales cuando hay polarización y eso es peligroso, pero al mismo tiempo, es de aplaudir que la candidata González sí está apostando, por la unidad, general de la pluralidad del votante, ¿no? Que está tratando de formar alianzas costa-sierra, oriente, que está hablando de la región insular. ¿Por qué lo menciono? Porque es que estamos en una época de polarización que no va a quedar resuelta porque gane el uno o el otro, sino que se va a dividir más, porque el votante del cual no gana su candidato no va a estar contento y va a estar en completo rechazo. Entonces, ¿cómo se zanjan, cómo se liman estas asperezas? En territorio, haciendo acuerdos, llegando a los sectores sociales, llegando a los sectores más vulnerables, para darles una alternativa. Por eso mencioné que el tema de la foto con Trump, que podrá verse como jugada maestra por algunas personas que están en el marketing político, para mí, personalmente, no tiene un impacto real con los sectores de la sociedad porque no está dándole una resolución o una respuesta al pan de cada día o a la inseguridad que viven cada día. En cambio, cuando tienes reuniones en las que se reúne el líder o el candidato presidencial con
los líderes, digamos, cantonales, regionales, zonales y de distintos órdenes y niveles y de distintas organizaciones a nivel territorial, estamos hablando de que hay cercanía con la comunidad. Y esto es lo que se le llama fidelización del voto. Es más, digamos, no es más fácil, pero es más eficiente fidelizar un voto por medio de reuniones con líderes sociales que por marketing a través de redes sociales. Entonces, eso es lo que yo señalo, digamos, desde la estrategia. Abogado, ahora, sí, diga. justamente, bueno, yo coincido que las elecciones se ganan con votos, ¿no? Y los votos se consiguen, o sea, ya tienen, como estamos polarizados, tienen ya cada uno su voto duro, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero estas estrategias, claro, si bien, como ya lo mencioné, en la fotografía del presidente afianza el tema de Trump y más que nada sí da una, para mi percepción en lo personal, da una idea de que vamos a tener apoyo internacional para el tema de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, las tecnologías y etcétera, tecnologías que nos hacen falta, ¿no? Tal vez esa es un poco la percepción o el mensaje que quiere dar el presidente de la República de esta lucha contra la inseguridad que tanto reclama la ciudadanía. Pero el tema también de que la candidata Luisa González se reúna con el indigenado, que es justamente el porcentaje que le hacía falta para ganar la elección de primera vuelta, ¿no? Para, digamos, poder tener una ventaja mucho mayor. Sin embargo, el debate también para algunos fue importante, y en el debate y previo al debate hubo dos temas que salieron a la palestra, que fue el tema de la dolarización y lo de las alianzas o los acuerdos o el reconocimiento a Nicolás Maduro. Muchos analistas dicen que esto le pudo haber afectado a ese porcentaje que ya tenía Luisa González ganado en primera vuelta. ¿Usted qué opina? Bueno, a rasgos generales yo creo que ambos le sacaron provecho al post-debate, porque ya en estas épocas no estamos hablando de un debate propiamente dicho, sino de un show en el que se intercambian ideas y que no hay un ganador como tal, sino quien le saca mayor provecho a los insumos, cápsulas y demás recursos digitales que le puedan sacar, ¿no? Como los memes y todas estas cuestiones. Ahora, si hablamos del debate propiamente, Noboa se lo vio relajado, se lo vio una persona, digamos, poco centrada y todo, sí, como lo vimos en 2023. No se vio un Noboa diferente, no se vio un Noboa presidente hablando, se vio un Noboa 2023 hablando sobre la actualidad de 2025 con un recorrido 2024. Pero con Luisa González sí hemos visto que viene subiendo. Si recordamos cómo fue la Luisa González 2023 al debate que tuvo en 2025, vemos una Luisa González mucho más empoderada, vemos una Luisa González que habló mejor. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a pesar de que los dos pueden haber quedado empate, digamos, no hubo mayor diferencia entre uno y el otro, ¿quién es la que viene demostrando que va mejorando en su oratoria, que va mejorando en la calidad de las propuestas, que va mejorando en el tino o el tacto para decir las cosas? Es Luisa González. Al Noboa lo vemos igual. Entonces ya nos sorprende ver a Noboa, ¿no? Yo esperaba ver un Noboa sacando datos duros, por ejemplo, ¿no? Hablando ya de temas hablando de que él tiene acceso a datos que no va a tener acceso el resto de la comunidad o el resto de candidatos. Por ejemplo, hablando de los datos económicos, del nivel de crecimiento, nivel de finanzas, de cómo está la deuda externa, del nivel de, digamos, las tasas de desempleo, digamos, de personas que tienen acceso a la salud pública, a la educación pública, y todo este tipo de tasas que están registradas en el INEC y en otros organismos del Estado. Yo esperaba ver un Noboa, datos duros, dando golpe en la mesa, con datos. Entonces, no se vio ese Noboa, y no lo digo solamente yo, lo dicen muchas personas, digamos, de mucho renombre en el análisis político, que mencionan lo mismo que estoy mencionando yo, en el sentido de que nosotros esperábamos ver esto para que diga, no quede duda de que Noboa es el presidente y el candidato que quiere una oportunidad para, digamos, continuar dando su voto. ¿Por qué no las presentó? Entonces aquí vienen las hipótesis. No las presentó quizás porque no son datos favorables para su imagen, o no las presentó porque de pronto no sabe cómo hilvanar los datos duros con su discurso. Entonces estamos hablando de que puede ser dos opciones: o los datos no son favorables y mejor no los presentemos, o aquí están los datos pero no sabemos cómo meterlos en nuestro discurso, porque acuérdense que estos son segmentos en los que se prepara el candidato para temas específicos y son los ejes temáticos específicos, entonces no le da mucho chance de, digamos, de hacerse campo para hablar de diferentes cifras. Algo que para mí es un error porque debieron haberlo aprovechado. Ahora, con respecto a cómo le sacó provecho Luisa González al debate, yo creo que ella quedó bien parada, algo que la gente esperaba que la revuelquen, como dicen por ahí, que Luisa no sabe hablar y que le daban duro.
Vemos una Luisa que incluso se le puso brava al presidente y ahí por ahí lo retó un par de veces y sacó su casta de, digamos, ser una mujer mayor en comparación en edad con el señor Noboa. Yo creo que ella le sacó mayor provecho al debate. Esa es mi lectura y coincidimos algunos analistas con esta postura. Con respecto a qué va a pasar ahora, si es que el debate va a influir o no en el electorado, que eso es muy importante detallar, yo creo que el electorado no se movió como tal a nivel de, digamos, de polarización. Lo que hizo fue agravar la polarización por la cantidad de acusaciones que se hicieron de ambos lados. Entonces, ese pequeño grupo de indecisos que puede estar pululando en ver hacia qué lado se va, quizás le gustó más la actitud de Luisa, quizás le gustó más la actitud de Noboa, pero lo que sí les digo es que el indeciso lo que espera es certezas. Entonces, ¿qué son certezas? Datos duros. Cuando tú presentas datos duros, el dato mata al relato. No importa lo que diga, el otro te puede decir que el cielo va a caer pepas de oro y somos ser millonarios, y el otro te va a decir, no, aquí están los datos. Correcto. Entonces, no vimos eso de parte del señor Noboa, y yo creo que eso no es que le va a hacer perder votos, pero no le permitió captar a tantos indecisos como quizás pudo haber querido o esperaban captar. Entonces yo creo que por ahí va el tema, y que para esta segunda vuelta tenemos que estar atentos en lo que se haga en territorio. No nos sorprendamos que en televisión digamos, aparezcan estos spots donde se endilguen acusaciones y diversos tipos de cuestiones para dañar la imagen, pasquines y demás. No nos sorprendamos que lo veamos en los próximos días. Pero yo creo que en esta ocasión, puntualmente, el territorio va a definir al presidente del Ecuador. Valiosa recomendación que da el analista Omar Sempertegui esta mañana en Noticias 96, el territorio. Y ese tema siempre lo tocamos aquí con mi contertulia Sofía Almeida, el territorio. Recordamos casos como el de la campaña de Lucio Gutiérrez en 2002, recorriendo principalmente la provincia de Manabí. Y los ríos. Y los ríos. La verdad que Claro. es que muchos políticos actuales no piensan que la red social es todo. Sí, la verdad es que la red social le llega a todos, pero la gente cuando dice yo lo vi, se acercó, hay una persona cercana a él que está conmigo, que se viene a dar una vuelta, eso la gente lo valora mucho más que verlo en una pantalla. Y quien sabe aprovechar eso logra ser presidente de la República. Lucio Gutiérrez nadie pensaba que iba a ser presidente de la República y ganó por una estrategia de territorio en la cual estuvo años tocando puerta a puerta. Yo lo recuerdo claramente y ahora muchos no lo han todavía comprendido, que lamentablemente sí ayuda. ¿Por qué? Porque a mi criterio, aquí me voy a extender un poquito, eso ayuda también a escuchar y comprender lo que la gente necesita y poder dar propuestas y generar un discurso dirigido a eso. Entonces es importante. Muchas gracias, abogado Omar Serpentegui, por su participación aquí, muy valiosa, de acuerdo también a su trayectoria. Y pues bueno, esperamos que en otra ocasión también nos vuelva a acompañar. Muchas gracias. Con gusto. Buen Con día. gusto, gracias por la invitación. A usted. 7:34 de la mañana ya aquí en Noticias 90.